Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes, ya dentro de la temporada de Navidad. Ayer cerramos la octava de Navidad, hoy empezamos la temporada de Navidad que se cerrará con la solemnidad del bautizo de nuestro Señor Jesucristo que vendrá la semana entrante. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 1, versículos 19 al 28. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: Yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: No lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: No. Le dijeron: Entonces, dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: Soy la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: Entonces, ¿por qué bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio del día. Aquí se nos introduce a este gran personaje de Juan el Bautista. Ya en Jerusalén se ha escuchado la noticia de este hombre un poco extraño, un personaje típico, digamos, de la tradición profética, y por tanto, pues, un poco difícil de encajar en una imagen específica como la mayoría de los profetas tenían, ¿no? De que, de cierta manera, se ponían el papel que desempeñaban, ¿no? Y algunos profetas, pues, realmente sí llevaban a cabo actividades un poco complejas o difíciles de entender, porque en cierta manera estaban actuando el mensaje revelatorio que Dios les había dado para comunicarlo. Y aquí Juan, pues, se nos dice que en los otros evangelios de que vestía de pelo de camello con un cinturón y que vivía en el desierto y que por tanto la gente lo tenía como un poco raro y quizás loco, ¿no? Pero Juan se autoentiende particularmente en los otros evangelios, quizás no tanto en este, y es interesante las respuestas que él da a las preguntas que los enviados desde Jerusalén le hacen y cómo él responde a estas preguntas. En el Evangelio de Mateo tenemos claramente de que Jesús entiende que Juan es la manifestación de Elías, el gran profeta que tenía que venir antes del Mesías para preparar el camino. Sin embargo, aquí a la pregunta de los enviados, Juan responde que él no es Elías. Algo diferente, un autoentendimiento de Juan diferente a como lo tenemos en Mateo, por ejemplo.
Dice el Evangelio de hoy: este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Así que ya hasta Jerusalén ha llegado esta actividad profética de Juan el Bautista, y ellos enviaron a sus secuaces, digamos, a sus asistentes para que hicieran esta pregunta, porque ya en el aire ya flotaba esta anticipación del Mesías, ¿no? Y por eso querían saber si él era el que tenía que venir o no. Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías, así que niega a ser el Mesías. Y después le pregunta: bueno, ¿quién eres? ¿Eres Elías? Recordamos que Elías no muere. Elías es llevado al cielo en una carreta encendida en fuego, y que así como fue llevado al cielo, pues esperaba de que Elías regresaría para preparar el camino del Mesías, ¿no? Pero aquí es interesante de que Juan responde en lo negativo a esta pregunta. Dice: no lo soy. ¿Eres el profeta? ¿A qué profeta se refiere? Por profeta se refiere a algún descendiente de Moisés, ¿no? De que también había esta expectativa de un profeta en el estilo de Moisés que vendría también para inaugurar el reinado de Dios con el Mesías. Y Juan también responde en lo negativo a esta pregunta del profeta. Le dijeron: entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Recordamos que tanto Juan, aquí en esta cita, como Jesús se identifican mucho con las profecías del profeta Isaías. Los enviados que permanecían a la secta de los fariseos, aquí se nos introduce ahora a los fariseos, que en los otros evangelios es un grupo con quien Jesús tiene grandes conflictos. Le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas? Si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta. Con esto queda bien claro, ¿no?, de las expectativas que ya estaban en el aire en aquel entonces del Mesías, y que Jesús no era, y que Juan no era el único que bautizaba. Ya esta práctica de bautizos como un rito de arrepentimiento para acelerar la venida del Mesías era algo que se veía común en aquellos tiempos, cuando Juan y cuando Jesús hacen su entrada en la historia, ¿no? Por eso le preguntan: bueno, ¿y tú por qué bautizas, no? Y con esto queda claro de que Juan no era el único que bautizaba en aquel entonces. Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Son palabras un poco misteriosas, porque Juan no dice exactamente quién es esa persona, y Juan no sabrá quién es el Mesías sino hasta que él viva junto con Jesús el bautismo de Jesús, y cuando Juan vea esa señal que le identifica a Juan quién es el Mesías. Uno puede pensar, ¿no? Pues, oye, Juan y Jesús eran primos, ¿no? ¿Cómo es que Juan no sabía que Jesús era el Mesías, ¿no? Bueno, sí, el hecho de que sean primos no significaba de que Juan entendiera la identidad divina de Jesús, ¿no? Así que este es un tema muy interesante, de que Juan y Jesús siendo primos, Juan no sabía, y esta revelación se le da a Juan cuando él bautiza a Jesús y ve al Espíritu Santo que se posa sobre Jesús. Entonces, esta es la señal que le deja en claro a Juan acerca de quién es el Mesías, la identidad de Jesús como el Mesías, que después en el Evangelio de mañana también nos dirá claramente cuando
Juan el Bautista lo apunta, lo identifica, dice el Cordero de Dios, el enviado de Dios, el Mesías, el que tenía que venir. Bueno, ahora hablemos un poco acerca de este personaje muy importante en la historia de la salvación. Juan el Bautista viene siendo como el último de los profetas de la tradición profética del Antiguo Testamento. Así que Juan tiene un pie en el Antiguo Testamento, como también otro pie en el Nuevo Testamento. Y con esto podemos ver a Juan como un tipo de puente que abarca lo previo y lo que vino después en Jesucristo, ¿no? Pero a la misma vez, siendo un tipo de puente, pues es una persona de que Dios lo ha enviado para anunciar, para preparar, pero él mismo no ve el desenlace de todo este drama de la salvación en Jesucristo, ¿no? Por eso Jesús tiene algunas referencias en torno a Juan cuando dice, sí, Juan, no hay ser humano más importante nacido de mujer que Juan, pero aún así los que son ciudadanos del reino, los hijos del reino, pues son más grandes que Juan mismo, ¿no? Porque Juan no logró ver todos los eventos, todo el desenlace de este drama de la salvación en torno a Jesús, porque Él muere antes de que todo esto se lleve a cabo. Así que Juan es un personaje muy importante que anuncia, que prepara. En cierta manera, nuestro papel como discípulo de Jesús, yo creo que también encaja muy bien en Juan, ¿no? De que como discípulos de Jesús somos llamados a ser un tipo de Juan, ¿no? De que preparamos el camino, de que acercamos a otros, porque a últimas la acción salvadora la lleva a cabo Jesucristo, no la llevamos a cabo nosotros. Nosotros simplemente somos instrumentos para que otros también lleguen a conocer a Jesús y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo, ¿no? Así que nuestro papel, nuestra labor como ciudadanos del reino se asemeja mucho al papel que Juan el Bautista está desempeñando, o sea, apuntar a Jesús para otros, acercar a Jesús a aquellos que lo buscan y decirles, he ahí el Cordero de Dios, y traer a otros a Jesús para que se lleve a cabo ese encuentro que tiene la capacidad de transformar vidas, ¿no? Y en cierta manera, es el papel que Juan el Bautista está desempeñando. Nótese también en cómo Juan el Bautista tiene un sentido de autoidentificación muy clara, porque gente en torno a él lo querían declarar Mesías, ¿no? Aun cuando no entendían quién era él, y lo querían declarar Mesías, y él se niega de que se le imponga los caprichos y nociones de la gente, particularmente cuando la multitud se entusiasma y se llena de este fervor, de esta expresión que a veces pues es muy apasionada, y querer declarar a una persona que es algo que no entienden, pues es fácil dejarse llevar por esa emoción, por esa pasión, por ese espíritu que a veces las masas, los grupos tienden a imponer a personas, y si esa persona no es de carácter fuerte o de una identidad bien definida, pues fácilmente se pueden dejar llevar por ese entusiasmo, ¿no? Juan no es una de estas. Juan sabe quién es y no se deja que la gente lo defina, que la gente le imponga sobre él una identidad que no le pertenece, ¿no? Y después de que Juan identifica a Jesús y dice, este es el que tenía que venir, entonces Juan se hace a un lado. Se hace a un lado para no convertirse en tropiezo, para no convertirse en obstáculo para otros, porque su papel es de identificar, y después de que lo identifica, hazte a un lado, ¿no? Y después tenemos estas frases bellísimas del Evangelio donde Juan dice, yo tengo que
hacerme menos para que Él, Jesús, crezca. O sea, ahí claramente esta humildad de no pretender algo que Él sabe que no es, aunque la gente se lo quiera imponer. Y esto es un detalle muy lindo, muy bello, muy hermoso de Juan el Bautista, del cual podemos aprender mucho. Por eso la necesidad de conocer claramente nuestra identidad y dignidad para que no dejarnos definir por otros, así como Jesús nunca se dejó definir por otros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio Claret América.